Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida. Soy ejecutivo legal. Mi nombre es Hasnit Infidel. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante con el uso estratégico de los medios alternativos de solución de controversias. Este tema que va a estar a cargo de la estimada profesionista experta Angélica Salazar Tello de Meneses. Les comparto un poco de su trayectoria profesional. Ella es maestra en Derecho Familiar por la Universidad Magnoamericana, es abogada postulante en las materias civil, familiar y penal. Adicionalmente es expositora y precursora de los derechos humanos y los medios alternativos de solución de controversias. Entonces, pues bueno, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestra estimada y admirada doctora Angélica Salazar Tello de Meneses. Doctora, sea usted bienvenida, soy ejecutivo fiscal y también, bueno, pues adelante con su exposición, por favor. Muchas gracias, maestro Fidel. Buenas noches para ti, para todo tu auditorio. Es un gusto saludarte nuevamente. Agradezco mucho la presentación, pero sobre todo esta oportunidad de poder compartir al auditorio de tan importante foro de Soy Ejecutivo Legal, un tema de gran interés. En esta ocasión vamos a presentar un tema muy poco explorado, pero que poco a poco va ganando mayor relevancia en la resolución de los conflictos y es de suma importancia poderlo difundir entre la ciudadanía en general y entre la comunidad jurídica. El tema va a versar sobre los medios alternativos de solución de conflictos, mejor conocidos por su acrónimo en español de MAS, los cuales van a cambiar este paradigma de una justicia institucional a una justicia no jurisdiccional, que va a propiciar una participación activa en la población para encontrar nuevas formas de comunicarse y de relacionarse entre sí, donde vamos a privilegiar siempre la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. Pero antes de entrar en materia, va a ser necesario abordar algunos temas básicos que van a resultar necesarios para la comprensión de los medios alternativos. También vamos a estar tratando de explicar algunas estrategias de resolución basados específicamente en las tipologías y de las escuelas que nos van a dar y que van a sentar las bases para la resolución de conflictos y los medios alternativos. Comenzamos haciendo una pequeña y breve reflexión sobre cuántas veces hemos estado involucrados en algunos problemas de cualquier índole. Puede ser en la vida normal, a lo mejor con los vecinos, sobre todo en la vida familiar, también entre padres e hijos, a lo mejor tenemos también problemas laborales y la verdad es que no sabemos cómo resolver esos problemas que a lo mejor en un principio puede ser una pequeña disputa, pero que sin embargo al no saber cómo poder resolverlos, este va escalando el problema y puede resultar hasta llevar a medios jurisdiccionales. Realmente de la manera en cómo vamos a resolver y a gestionar los conflictos, vamos a lograr que pueda de alguna manera preservarse las relaciones con quién o con quienes tenemos esa diferencia, sobre todo en los entornos familiares. Me viene mucho a la mente cuando se rompen esas relaciones sentimentales en la pareja. Es de suma importancia preservar ese vínculo de familia, sobre todo cuando hay menores. También lo vemos mucho en las relaciones que hay entre los hermanos o bien entre problemas entre padres y entre hijos. Otro tema que también vemos mucho en el ámbito laboral es los problemas que existen en la relación laboral que existen entre el trabajador, entre el patrón, entre los mismos compañeros de trabajo, que muchas veces suelen ser pequeñas disputas, como ya lo dijimos, y al no saber cómo resolverlos, el problema va escalando, creando un ambiente negativo, lo que nos va a conllevar la mayoría de las veces a una pérdida de la relación laboral. Como estamos viendo hasta este punto, el hecho de no poder saber cómo resolver esas pequeñas diferencias que tenemos con nuestros compañeros de trabajo o con los mismos miembros de la familia, pues trae consecuencias que pueden ser muy importantes. La realidad es que no podemos escapar del conflicto. El conflicto siempre va a resultar inherente al ser humano. El hecho de poder convivir con muchas personas todos los días, eso va a provocar que tengamos diferencias. ¿Por qué? Porque todos vemos las cosas de una manera diferente.
Y la situación no es que tengamos los conflictos porque los vamos a vivir a diario, pero sí debemos de conocer a lo mejor algunas estrategias para poder resolverlos de una forma amistosa y que no se pierdan estas relaciones de las que ya hablamos. La realidad es que en lugar de tener una visión conciliadora, siempre reaccionamos de manera muy diferente. A veces evadimos la problemática, otras veces reaccionamos de una manera a la defensiva, lo cual va a cerrar un canal de comunicación necesaria para poder resolver el problema y no perder la relación con esta persona que estamos teniendo esa diferencia. Es de suma importancia abordar algunos temas sobre todo de lo que es la teoría del conflicto. Su importancia de este radica porque los conflictos es la base de los medios alternativos. Para poder realizar una buena aplicación de los medios alternativos, pues es muy importante entender desde las bases qué es lo que es el conflicto. Y aunque esta teoría realmente es muy amplia y por cuestiones de tiempo en este momento no la vamos a poder abordar toda, lo cierto es que sí podemos abordar algunos temas que son suficientes para poder comprender la teoría. Algunos temas de los cuales vamos a abordar en esta sesión es, por ejemplo, qué es un conflicto, los elementos que lo van a componer, su clasificación, las bases que lo integran, la actitud que adoptamos frente a una situación de conflicto y también vamos a abordar la manera en cómo debemos de gestionar estos conflictos para la resolución de los mismos. Vamos a comenzar por hablar sobre los elementos del conflicto. Las partes, como primer elemento, van a ser aquellas personas que se van a encontrar con esa diferencia. Realmente son percepciones las que uno tiene en la forma de pensar, en la forma de sentir, que son diferentes y por tal motivo vamos a tener una interpretación diferenciada, lo cual nos va a llevar al conflicto. Como segundo elemento del conflicto, vamos a encontrar al poder. El poder básicamente se refiere a la actitud que toman las partes para imponer o para imponerse frente al otro, lo que va a generar esa falta de entendimiento, inclusive de empatía, y nos va a hacer enfrentarnos con la otra persona. Como tercer elemento tenemos a la percepción. La percepción es la manera en cómo cada persona de manera individual va a interpretar una misma situación o un mismo sentimiento. Esto va a tener razón de ser de que cada persona lo perciba de diferente manera porque la percepción viene desde los sentidos, por lo que nos da una idea diferenciada en la percepción de las personas. Por eso mencioné en su oportunidad que el conflicto es inherente al ser humano. Dentro de estas percepciones, vamos a encontrar a lo que son las emociones y los sentimientos. Estos generalmente son aquellos que tienen que ver con el estado de ánimo de las personas, con los recuerdos vividos, con las alegrías, inclusive hasta con las frustraciones. Dentro de las emociones vamos a encontrar lo que es la tristeza, el amor, la rabia, el miedo, la alegría. Dentro de los sentimientos, el poder, la codicia, la culpa, el deseo, el dolor o los celos. Generalmente los sentimientos son pasajeros, pero cuando se prolongan en el tiempo, se convierten en emociones. Ahí justamente en este tema es cuando va a radicar la importancia del rol del mediador, del cual vamos a hablar más importante y es uno de los personajes más importantes de esta charla. Y este mediador nos va a ayudar a distinguir justamente esas emociones y esos sentimientos que no nos van a permitir en un medio alternativo podernos comunicar adecuadamente, ya que las partes pues también comienzan por imponer su poder uno frente al otro y eso nos genera un ambiente negativo que no nos va a ayudar a la resolución del conflicto. Como cuarto elemento vamos a encontrar a las posiciones. Las posiciones se refieren a la manera en cómo de manera individual cada persona va a percibir el conflicto. La posición es la manera en cómo nos enfrentamos uno con otro, pero
no pensando en lo que la otra persona necesita, sino más bien en satisfacer las necesidades propias que nosotros tenemos. Adentrándonos a estas posiciones, vamos a encontrar que las partes llegan a un proceso de mediación con una postura del hecho controvertido. Sin embargo, es la necesidad de satisfacer alguno o algunos intereses lo que en realidad los lleva a adoptar esta posición. Para un buen resultado en el proceso de mediación, resulta importante que el profesional certificado logre de alguna manera poder identificar cuáles son los verdaderos intereses de las partes y que no se fije tanto en la postura o no le dé una intención importante a la postura, porque generalmente un interés o una necesidad insatisfecha es lo que no nos deja avanzar en un proceso de mediación. Entonces necesitamos dejar por un lado las posiciones, porque eso justamente es lo que nos enfrenta como personas y no nos permite llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambas partes. Para ejemplificar lo que estamos comentando, los múltiples clasificaciones sobre las necesidades que contiene el ser humano, vamos a utilizar una pirámide que es muy conocida dentro de la psicología, que es la pirámide de Abraham Maslow. Abraham Maslow establece una jerarquía en las necesidades de los seres humanos con la intención de buscar explicar por qué ciertas necesidades les impulsan a tener un comportamiento determinado. Muchas de las veces en los problemas que solemos tener con las personas logran tener una actitud que podemos catalogar como irracional, pero es porque tienen necesidades que no se satisfacen y es lo que los lleva a tener posiciones de enfrentamiento. Entonces, estas personas no están pensando de una forma racional. Entonces, Maslow va a hacer una diferenciación, una jerarquía, donde va a ir anunciando las necesidades desde las más elementales, que son esenciales para la supervivencia del ser humano, son necesidades biológicas y que podemos catalogar como necesarias para la supervivencia del ser humano. A medida que se van satisfaciendo estas necesidades, van apareciendo otras de rango superior de naturaleza psicológica. El acceso a las personas de las necesidades conforme van obteniendo un nivel de satisfacción entre cada necesidad, van sintiendo una sensación de que está bien todo en su vida y bueno, va provocando que eso no tengan problemas entre otras personas, pero no quiere decir que una persona para sentir ese bienestar necesariamente tenga que tener esas necesidades de autorrealización, que son las que se encuentran hasta la punta de la pirámide. Hay veces que solamente con tener, cubrir sus necesidades fisiológicas, a lo mejor necesidades de seguridad, con eso alcanzan un mayor nivel de bienestar. Otras personas sí necesitan el sentirse parte de una familia, parte de un grupo, o sentir el reconocimiento, autorreconocimiento o reconocimiento de otras personas, sentir que se les tiene confianza, que se les tiene respeto, que pueden incluso alcanzar el éxito. Ahí es cuando entonces entramos a un nivel de bienestar y puede ser menos probable que tengamos algún conflicto o alguna diferencia con las demás personas. En este orden de ideas, es importante que en un proceso de mediación, el mediador, una vez que analiza y que tome en cuenta todas las necesidades, todas las posiciones y todas las pretensiones de cada interviniente, se va a basar en satisfacer los intereses y no las posiciones, como ya habíamos dicho. Esto con el objetivo de que se pueda garantizar el éxito del medio alternativo, satisfaciendo así la resolución del conflicto, ya que las posiciones de cada parte hasta este momento van a ser, por lo regular, siempre poco objetivas y no van a conducir a una resolución. Ya que tenemos una idea un poco más clara de todo lo que engloba un conflicto, vamos a definir qué es la resolución de los conflictos. La resolución de los conflictos es un método o una herramienta que vamos a tener todos a nuestro alcance para resolver diferentes controversias por sí mismas o con la ayuda de un tercero, sin la necesidad de llegar a las instancias legales.
vamos a utilizar un diálogo totalmente respetuoso para la resolución de los problemas de una manera conveniente para ambas partes. Es importante mencionar que para que el conflicto se resuelva de una manera eficaz por esta vía, es necesario que las partes tengan esa disposición de arreglar el problema con la conciencia que van a tener que ceder en alguna de las pretensiones de la contraparte. Es lo que vamos a llamar un ganar-ganar. Algunos de los beneficios al solucionar conflictos a través de la vía no contenciosa son que, por ejemplo, se va a poder restablecer ese diálogo asertivo entre las personas que están manteniendo ese conflicto, porque las relaciones llegan incluso a dañarse. Entonces, cuando la relación se daña, es menos probable que podamos resolver la problemática que nos aqueja. Entonces, de una manera neutral, amigable y pacífica, vamos a favorecer así una cultura de la paz y un bienestar social. Otro de los beneficios que vamos a encontrar resolviendo conflictos por la vía no jurisdiccional es que las partes tienen esa oportunidad de por ellas mismas resolver el conflicto sin que otra persona, llámase en un proceso jurisdiccional el juez, tenga el control de lo que se pretende negociar, y no será un tercero el que decida por ellos, lo que favorece a que obtengan una mayor satisfacción y beneficios en sus pretensiones. Otro de los beneficios que podemos mencionar es que podrán dar solución al conflicto generando una sensación de bienestar para ellos o para quien resulte como un tercer interesado dentro de una problemática. Pero una de las cosas más importantes que tenemos al resolver conflictos de esta manera es la despresurización de la carga en los tribunales. Esto va a favorecer la resolución de conflictos que no tengan la necesidad de una investigación dentro de nuestro sistema procesal. ¿Por qué? Porque a lo mejor todos esos recursos que el sistema penal va a utilizar o va a economizar, va a poderlos utilizar en otros asuntos de mayor impacto, que requiere que ponga todos sus recursos, tanto económicos, humanos, procesales, para poder llegar a procesos con mayor celeridad y también tener un acceso a la justicia. Dentro de los medios alternativos, vamos a distinguir tres formas de solución de los conflictos. Estas tres formas vienen siendo lo que es la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. La autotutela es la forma más antigua y básica de resolver conflictos. En este tipo de forma de resolución, la vamos a poder entender como la imposición de nuestra propia pretensión en perjuicio del interés ajeno. Esto es por una vía, es unilateral y debe de ejercerse dentro de los límites de la ley y no debe involucrar acciones ilegales o de fuerza. De lo contrario, puede tipificarse en todas las legislaciones como una conducta delictiva y punible. En la actualidad, pocas veces podemos aplicar esta forma de resolver conflictos, ya que se prevé la prohibición de la autotutela en el mismo artículo 17 de nuestra Constitución, al señalar que ninguna persona puede hacerse justicia por sí mismo ni ejercer violencia para ejercer su propio derecho. Como ejemplo a la excepción, tenemos algunos ejemplos, porque como todo en esta vida hay excepciones, y algunos de los ejemplos a esta prohibición la vamos a encontrar en la legítima defensa. Ante un ataque, agresión real, actual o inminente, el agredido o la víctima legalmente se encuentra facultado para repeler la agresión en la misma medida y fuerza. Otro de los ejemplos muy comunes que vivimos todos los días es el despido de los trabajadores en la rama laboral. Derivado de una relación de trabajo, puede el patrón dar por rescindida una relación de trabajo en caso de que el trabajador incurra en alguna causal. Aquí claramente es una forma de arreglar un problema a través de la autotutela, porque el patrón al despedir al trabajador está poniendo por encima su interés en perjuicio del trabajador. Sin embargo, esto se encuentra debidamente justificado, ya que la propia ley señala como una causal. En este ejemplo, la causal puede ser, por ejemplo, el abandono de trabajo.
Otro ejemplo muy común de autotutela y que le preocupa mucho a toda la ciudadanía en general son los procedimientos coactivos o los procesos administrativos. Dentro de este grupo vamos a encontrar lo que son, por ejemplo, las multas de tránsito o los arrestos. También podemos encontrar las sanciones, por ejemplo, todo esto lo va a imponer la administración pública y va a ser en perjuicio de cualquier ciudadano y sin que medie un juicio de por medio, sin que sea oído y sin que sea vencido. Otra de las formas de poder solucionar conflictos es la autocomposición. La autocomposición es una forma que da solución a conflicto entre las personas, donde las mismas partes van a encontrarse en una buena actitud para negociar y para resolver el conflicto que les aqueja y cuyo objetivo siempre va a ser llegar a uno o varios acuerdos. Una diferencia con la autotutela es que en este medio de resolución de conflictos no vamos a imponer nuestro interés sobre el de la otra persona, sino que vamos a tener esa intención de poder de poder lograr que ambas partes salgan beneficiados de ese conflicto para que se sientan pues conformes a la mejor a la hora de que puedan llegar y convenir un acuerdo, ¿no? Otra diferencia de este medio es que está permitido por el Estado, a diferencia de la autotutela, sin que necesariamente el Estado tenga que intervenir. Puede fungir solamente como un tercero que no va a imponer el acuerdo, pero que sí puede estar presente para poder regular todo el mecanismo. De alguna manera supervisa el mecanismo, también propicia de alguna forma en que las partes se encuentren en igualdad de condiciones. Mencionemos ahora unos ejemplos, vamos a mencionar unos ejemplos sobre la autocomposición en materia familiar. Bueno, ya dijimos que la autocomposición es una suma de voluntades donde vamos a tratar de llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. En materia familiar muchas veces lo vemos con situaciones que podemos arreglar sin llegar necesariamente a un juicio, como por ejemplo puede ser los alimentos, la guarda y custodia de los hijos, un régimen de visitas, a lo mejor la partición de bienes. En la materia civil, por ejemplo, también podemos arreglar conflictos a través de la autotutela, como por ejemplo negociar algún contrato, la renuncia de derechos, también asuntos como donde hay una donación, también pueden arreglarse a través de la autocomposición. Otra de las formas de poder arreglar conflictos la encontramos en la heterocomposición. La heterocomposición se va a presentar cuando la controversia es resuelta por un tercero ajeno al conflicto, ya que las partes, por la misma naturaleza del problema, son incapaces de poder resolverlo y llegar a un acuerdo por sí solos, y en consecuencia resulta que un tercero ajeno al conflicto tenga que intervenir para que pueda haber una resolución del mismo. Atendiendo a este orden de ideas, quien va a intervenir en un medio, mecanismo de tipo heterocompositivo, va a ser alguna persona que la autoridad vaya a institucionar para poder dar solución al problema, resguardando siempre el debido proceso y la oportunidad de defensa a quienes se vean involucrados en este tipo de conflictos. Algunos mecanismos típicos de la heterocomposición son la decisión judicial. Cualquier sentencia que sea a través de un juzgado es una decisión judicial. También la vamos a obtener a través del arbitraje o la intervención de una autoridad o la orden misma impuesta por algún soberano. Más adelante vamos a detallar el grado de intervención del tercero ajeno al conflicto, que es otra de las personas más importantes de las que vamos a hablar en esta presentación. Como ya vimos, los conflictos pueden ser de diferentes tipos y aunque hay una infinidad de causas que los provocan, lo cierto es que también tenemos diversas maneras de resolverlos. Entre ellas van a destacar un grupo de métodos que creen que la solución del conflicto se encuentra más bien en el cambio, la forma en cómo vamos a formular el problema, lo que va a implicar
cambiar esa propia comprensión del mismo. Este cúmulo de estrategias las vamos a conocer como estrategias de resolución no jurisdiccionales de disputas. Otra estrategia de solución la encontramos en la aplicación del derecho, el cual parte de los presupuestos normativos e identifica hipótesis fácticas y con su poder e imperio constitucional decide aplicar al caso en concreto la regla que va a corresponder. Sin embargo, este tema del cual vamos a estar hablando el día de hoy versa sobre el análisis de diversas formas de resolver conflictos mayormente sin utilizar el proceso jurisdiccional. En tanto, no vamos a profundizar tanto en este estudio, en el estudio de las estrategias jurisdiccionales hasta este momento. Estas estrategias no jurisdiccionales se anuncian con las siguientes denominaciones. Las podemos encontrar como la resolución de disputas o controversias, también con lo que es la conflictología o la justicia alternativa o extrajudicial. Independientemente del nombre que tienen y las características que tienen en común, es que son autocompositivas y utilizan un tercero imparcial con funciones de facilitador. Dicho esto, y con el objetivo de alcanzar acuerdos, la disciplina alternativa de resolución de conflictos ha generado una teorización a través de diversas escuelas, las cuales vamos a analizar a continuación. Es importante mencionar que estas escuelas no son las únicas, pero sí resultan ser las más influyentes en la resolución de conflictos. Como primer escuela que vamos a analizar a grosso modo, porque la verdad es que son estudios muy extensos, pero bueno, vamos a estudiar la escuela de Harvard. Esta escuela de Harvard nos dice que el conflicto es una contraposición de opiniones, en tanto debemos eliminar el conflicto y esta escuela va a privilegiar lo que es la resolución del conflicto. Ello va a implicar detectar los puntos divergentes y la generación de un modelo lineal de comunicación basado en una negociación. Tenemos también a la escuela transformativa, que para ella el conflicto es un hecho inherente totalmente al ser humano, por lo que requiere que el individuo esté dispuesto a cambiar su reacción frente a una situación de desacuerdo y va a proponer transformar el conflicto y las relaciones. Tanto, esta visión ayuda mucho a disminuir la intensidad del conflicto y el pesimismo que se genera entre las partes que perciben el conflicto como algo normal y con ello va a disminuir la escalada conflictual reactiva. A diferencia de la escuela harvardiana, la escuela transformativa lo que va a privilegiar es la comunicación entre las partes para poder resolver el conflicto. Que no se pierdan esos vínculos, ya sean familiares, ya sean vecinales, incluso escolares, porque algunos estados ya también están regulando a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, asuntos que tienen que ver con las escuelas. Bueno, tenemos como tercera escuela que vamos a tratar de analizar la escuela circular narrativa. Esta escuela tiende al conflicto como un proceso mental donde el fruto del punto de observación que reconduce procesos mentales a través de la comunicación están enfocados a la reflexión y al cambio en el sistema de la comunicación. También esta escuela circular narrativa considera que la realidad de las partes en conflicto, sus ideas y su toma de decisiones está determinado por problemas de comunicación, entre ellos lo que genera distintos significados que en un principio parecen opuestos. Además va a buscar la reflexión a través de las técnicas que mejoran la comunicación. Esta escuela circular narrativa lo que va a privilegiar es la comunicación entre las partes. Tenemos como cuarta y última escuela de estudio lo que es la conflictología. Este tipo de escuela observa los conflictos como construcciones mentales y las representaciones simbólicas sobre los fenómenos de la realidad que va a detectar, mismos que se pueden calificar de positivos o de negativos derivados de la presencia de la violencia y su intensidad. En esta escuela nos menciona que derivado de la violencia y de la intensidad de esta es como vamos a tratar de resolver este tipo de conflictos, porque a veces no se pueden resolver únicamente con la mediación, ¿no? A veces sí tienen que tratar a otro tipo de
de formas de resolverlos, como lo pudiera ser la justicia restaurativa, que tiene otro tipo de mecanismos para tratar situaciones cuando se tratan de violencia. Su tratamiento se va a decidir previo a un análisis diagnóstico y se auxilia para implementar en todas las ciencias y en todas las técnicas útiles y eficaces en el caso en concreto. Pero la Escuela de Conflictología nos dice que no va a tener preconcebidas ni causas ni soluciones. Además, va a aplicar conocimientos científicos y técnicos que ya han sido efectivos en la solución de otros tipos de conflictos, pero siempre con una visión preventiva. Los métodos alternativos que normalmente van a acompañar estas escuelas de conflictología y de conflicto, bueno, ese tipo de escuelas, estos métodos alternativos son las escuelas. Estos métodos, ay, perdón, ya me saturé, permítanme un segundo. Continuamos, ahora sí, Y los bueno, métodos alternativos que normalmente acompañan a las escuelas de solución de conflictos y que se han utilizado aquí en México en diversas leyes y materias son la negociación, la mediación y la conciliación. También vamos a contemplar a la justicia restaurativa dentro de estos medios de solución de conflictos, con el objeto de permitir a las partes alcanzar acuerdos. Los tres primeros van a descansar en una justicia negociada, el cual va a tener un consenso más sobre la certeza jurídica para la resolución de conflictos. Entrando un poquito más en materia, vamos a detallar cada uno de estos modelos. Dentro de la negociación vamos a entender que es un proceso por virtud del cual las partes por sí mismas o con un intermediario incluso pueden plantear soluciones a través del diálogo, con el fin de resolver una controversia o un conflicto. La negociación resulta el método más básico de comunicación de dos vías por medio del cual los intervinientes pueden alcanzar acuerdos que pueden traer intereses en común o bien contrapuestos. Este método de negociación resulta favorable solo cuando ambas partes tienen esa intención de poder lograr un acuerdo y donde cada una de las partes puedan lograr sus pretensiones. Tenemos como segunda forma de resolución de conflictos a la conciliación. En palabras del maestro Fernando Martín Díaz, la conciliación la va a definir como un concreto medio de solución alternativo a conflictos, siendo un mecanismo caracterizado por la intervención de una tercera persona que hasta este momento vamos a llamar mediador, pero que la ley en algún momento ya le llama como facilitador, pero ahorita para su entendimiento va a ser mediador, cuyo el objetivo va a facilitar la aveniencia y la solución dialogada entre las partes que se enfrentan, tratando de lograr entre las partes una solución que va a ser satisfactoria y voluntaria al conflicto, pero nunca la va a ofrecer o la va a imponer. Simplemente va a provocar ese acuerdo y ese canal de entendimiento entre las partes. El mediador va a participar como un facilitador, siendo un profesional con esa capacidad de poder recoger y gestionar las inquietudes, traduciendo los estados de ánimo por un lado, y también va a ayudar a las partes a confrontar sus propias pretensiones, basándolas en la realidad. Y si fuera necesario, también va a calmar los ánimos exaltados entre las partes para lograr un diálogo respetuoso y en paz. ¿Cuántas veces no hemos visto en situaciones también de materia familiar que llegan a procesos de mediación las partes y realmente tienen una actitud muy negativa? La verdad les sobrepasan mucho los sentimientos y eso genera incluso que se tenga que parar en ese mismo momento el mecanismo, porque las cuestiones emocionales les ganan al momento de poder llegar al mecanismo y así no puede haber ninguna resolución del conflicto. La conciliación como tercer elemento es un mecanismo donde el objetivo principal, al igual que la mediación, es poder llegar a acuerdos, pero no todos estos acuerdos se van a poder resolver. A veces se pueden resolver todos o a veces se puede resolver nada más parcialmente, pero sin embargo, alguno que podamos allegarnos puede prevenir más problemas a futuro.
Entonces, a diferencia de la mediación, en la conciliación, la persona facilitadora va a tener un papel más activo, ya que se va a encontrar facultada para proponer soluciones basadas en los escenarios idóneos para discernir los escenarios mejor posible para las personas que intervienen en este mecanismo alternativo. Entonces, el facilitador siempre deberá conducirse de forma imparcial y mantendrá una confidencialidad de la información, vigilando en todo momento que se respeten y se garanticen los derechos humanos de las personas que van a intervenir en el mecanismo alternativo. Otra de las formas de poder resolver conflictos la vamos a encontrar en el arbitraje. Este mecanismo es del tipo heterocompositivo, alternativo a una resolución judicial. Puede ser aplicable para diferentes materias, entre ellas la materia civil, la materia laboral, la materia mercantil, en la cual las partes involucradas a través de una cláusula compromisoria van a decidir someter sus disputas a un tercero imparcial que le vamos a llamar árbitro, en lugar de acudir a los tribunales ordinarios. El árbitro va a ser esa persona que resuelva esa disputa y va a emitir una resolución definitiva que se va a llamar laudo arbitral. En México, el arbitraje se rige principalmente por la Ley Nacional de Arbitraje, la cual va a establecer las reglas y los procedimientos que deben de seguirse para llevar a cabo el procedimiento legal. Un aspecto importante que debemos de mencionar es que el laudo arbitral va a tener la misma fuerza que una sentencia judicial, por lo que va a resultar vinculante para las partes y puede ser ejecutado directamente por los tribunales mexicanos si así se requiere. Una vez que ya tenemos un poco más claro todo lo que se refiere al conflicto, las formas de resolución que existen y los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para la resolución de los mismos, es necesario acercarnos un poco más a cómo estos medios alternativos de solución de controversias son implementados en nuestro sistema judicial, pero sin que necesariamente se llegue a resolver ante un juez. En tanto, vamos a platicar un poco sobre la historia de México de los medios alternativos por métodos diferentes al derecho. Estos se pueden dividir en tres épocas. La primera época es dominada por la conciliación como una fase previa de procedimientos arbitrales o administrativos. Una segunda época es marcada por el impulso de la mediación y la justicia restaurativa como una política institucional de los poderes judiciales. Esto lo vamos a ver entre los años de 1997 hasta el 2017. Y tenemos también la tercera época, que es la más actual y la cual nos rige hasta ahora, que viene con la reforma constitucional en materia de solución de fondo al conflicto, toda vez que los medios alternativos no tienen esos presupuestos de procedencia tan severos como los procesos jurisdiccionales. Por tanto, es más fácil que por medio de ellos se aborde de forma directa el fondo del conflicto y no la forma, porque eso es muy importante. Antes de su constitucionalización, los medios alternativos ya se utilizaban en nuestro sistema procesal, incluso también se utilizaban alrededor del mundo. Tenemos mucha influencia de algunos países europeos y de otros países, específicamente Estados Unidos y Canadá. Entonces, fue en el año de 1997 cuando el estado de Quintana Roo, por primera vez, expide la primera ley de justicia alternativa del país, y con esta misma ley se crea el primer centro de justicia alternativa en México, siendo Quintana Roo el primer estado o el pionero en aplicar los medios alternativos, dejando un importante precedente para que otros estados los aplicaran conjuntamente. Sin embargo, al no tener un rango constitucional, las entidades federativas no estaban obligadas a ofrecer dichos mecanismos a sus sociedades y no los aplicaron, situación que incidió directamente en que la justicia alternativa en México avanzara de una forma diferente, una forma irregular entre unos y otros estados. Al no ser un mandato con rango constitucional, solo algunas entidades los adoptaron y otros decidieron no hacerlo.
El 18 de junio del 2018 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación varias reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia. Una de ellas, de las cuales vamos a hablar el día de hoy, es en esta presentación, es la reforma que se hace al artículo 17 de nuestra Carta Magna, en la cual se establece que todas las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En materia penal van a reparar el daño y van a establecer los casos en los que se va a requerir supervisión judicial para determinados asuntos que se refieran de la materia penal. De esta manera, los medios alternativos de solución de conflictos se vuelven en un mandato constitucional y tienen que ser aplicados en todo el territorio nacional. Lo importante de este párrafo, por así decirlo, lo interesante va a versar en que al principio los medios alternativos de solución de conflictos se pensaron que iban a ser aplicables únicamente para la materia penal. Sin embargo, con su constitucionalización se va a establecer que podrán ser utilizadas en todas las materias del derecho. Estos medios alternativos, para su buen funcionamiento y aplicación, se van a tener que regir por principios rectores. Estos principios rectores se van a establecer en el artículo 4 de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, los cuales van a garantizar que las partes no deben de ser objeto de presiones, de intimidación, de ventaja o coacción. Por el contrario, los medios alternativos deben de ser procesos que se basen en la buena fe y la confianza entre las partes involucradas. Esto con el fin de resolver el conflicto, manteniendo siempre un entorno igualitario, legal y leal ante las soluciones que se propongan y ante las que se alleguen. Los principios rectores los principios rectores de los cuales ya hablamos de los medios alternativos son la voluntariedad. Vamos a tratar de explicarlos brevemente, porque bueno, son varios, ¿verdad? Pero es importante que los conozcamos porque pues de ahí deriva los medios alternativos. La voluntariedad es el principio el cual va a implicar la participación de las partes, pero siempre utilizando esa autonomía de la voluntad. Gozando también, además del derecho a abandonar el mecanismo si así lo desean conveniente. El hecho de que se someta una persona al mecanismo no quiere decir que tiene que estar hasta que finalice el mecanismo. Puede abandonarlo en cualquier momento y se dejan a salvo sus derechos para que puedan hacerlos valer por la vía que consideren conveniente. Tenemos también otro de los principios rectores, que es el principio de la información. Este nos dice que deberá informarse a los que intervienen en el mecanismo de una manera clara y completa sobre qué son los medios alternativos, sus consecuencias y sobre todo sus alcances. Incluso desde que se les hace la invitación, ya se les avisa cuál es el objetivo del medio alternativo, por qué se les está haciendo la invitación y cuál serán los alcances de estos. También otro de los principios rectores lo vamos a encontrar, la confidencialidad. Esta se va a referir básicamente a que toda la información del proceso deberá ser estrictamente secreto y reservado, pues deberá asegurarse la privacidad de las discusiones que se tengan en el centro de justicia, con lo que será posible que las partes puedan hablar libremente acerca de las pretensiones que tienen, de lo que desean allegarse en un convenio, y no sientan a lo mejor esa desconfianza de que esa información pueda salir del medio alternativo y pueda ser utilizada en su perjuicio, a lo mejor en un juicio, por ejemplo, cuando a lo mejor quedaron a salvo esos derechos, no convinieron nada y a lo mejor deciden valer sus derechos por otra vía, no pueden utilizar de ninguna manera la información que hayan obtenido a través de un medio alternativo. También tenemos los principios de flexibilidad, el principio de simplicidad, y estos son entendidos como la carencia de toda forma estricta de formalismos innecesarios, de donde debe de sobresalir un lenguaje que sea sencillo y que propicie un entorno idóneo para la manifestación de sus pretensiones y que puedan tener entendimiento de todo lo que se habla dentro del mecanismo alternativo. Tenemos también el principio de la imparcialidad. Este va a consistir o va a ir directamente hacia el facilitador, que por ningún motivo va a poder tomar parte o va a emitir algún juicio sobre alguno de las personas que están involucradas.
Tenemos también el principio de la equidad, ya que el facilitador debe asegurar que el acuerdo a que se arribe no va a provocar un desequilibrio o una desproporción en perjuicio de ninguna de las partes. Y por último, tenemos el principio rector de la honestidad. Los intervinientes y el facilitador deben de conducir su participación en el mecanismo alternativo siempre totalmente apegados a la honestidad, totalmente apegados bueno, ser honestos, ¿no? Deben de conducirse con verdad. Ahora vamos a tratar de explicar la forma de desahogar estos procedimientos de los medios alternativos para poder resolver estos conflictos. Una vez que ya conocimos sus principios rectores, que son súper importantes porque los principios rectores siempre nos van a marcar lo que podemos esperar de un medio alternativo, ya los conocemos. Ahora vamos a ver cómo vamos a desahogar en los centros de justicia estos procedimientos alternativos para resolver estos conflictos. Por principio de cuentas, cualquier persona podrá solicitar la atención y el acceso al trámite de los medios alternativos. Puede ser esto de una manera verbal, puede ser de manera escrita o incluso en línea. Recibida esta solicitud en el centro alternativo, la persona facilitadora va a examinar la controversia y va a determinar si es susceptible de ser tramitada a través de los mecanismos de solución de controversias. En el supuesto de no ser susceptible, la persona facilitadora tiene la obligación de avisarle al siguiente día hábil de su recepción de la solicitud a la persona que lo haya solicitado. Una vez que se admite la solicitud, dará el inicio del trámite del medio alternativo de solución de conflictos que corresponda y se va a abrir un expediente. La persona facilitadora a la que corresponda conocer del asunto en los centros públicos o privados va a hacer una invitación a las partes dentro de un plazo máximo de 10 días a la fecha de la apertura del expediente. Y la invitación podrá hacerse de manera personal o también por medios electrónicos. Esto va a depender de la forma en cómo se haya solicitado el mecanismo alternativo. Una vez iniciado el medio alternativo, la persona facilitadora deberá poner a consideración de las partes la viabilidad de llevar algunas acciones preventivas de dar, hacer o no hacer, hasta la eventual celebración de un convenio. Este es con la intención de crear un ambiente de paz, de buena comunicación, de respeto, porque muchas veces en las mesas de solución de conflictos llegan con una actitud de inclusive ni siquiera dejar hablar a la contraparte, y estas situaciones provocan que no se pueda avanzar en el mecanismo. Entonces, desde que llegan, pues les dicen de qué va a tratar el mecanismo, pero también cómo lo tienen que llevar a cabo. Hay veces que se les puede decir, se te va a preguntar, pero tienes 3 minutos para que puedas plasmar tus ideas o tu pretensión, pero cuando le toque hablar a la otra persona tienes que mantener ese respeto con el silencio. Entonces, esos son el tipo de las cosas que se les dice cuando se llega a un medio alternativo. La falta de acuerdo en estas reglas, por así decirlo, para llevar estas acciones preventivas no va a impedir el trámite del mecanismo alternativo. Se le sugiere que sea de esa manera para facilitar la comunicación, pero el hecho de que alguien no las lleve a cabo, a menos de que sea imposible seguir tratando de convenir, bueno, se suspende la sesión, pero si no, no va a impedir el trámite del mecanismo. Las personas facilitadoras van a poder llevar a cabo reuniones con las partes. Puede ser conjunta o de manera separada cuando las características del asunto así lo requieran. En caso de que las reuniones se llevan de forma separada, las partes van a tener conocimiento de las mismas, mas no van a conocer el contenido, y ambas tendrán la oportunidad de solicitar reunirse por separado. Cuando las partes no celebren el convenio o se alcance parcialmente, se dejarán a salvo sus derechos para hacerlos valer por la vía que corresponda y por la forma que estimen conveniente. El objetivo de cualquier medio alternativo, como ya lo hemos mencionado antes y lo vamos a volver a mencionar porque es un punto importante en esta charla,
es que las partes lleguen voluntariamente a convenir acuerdos que van a dar soluciones a esos problemas que tienen. Esas soluciones van a quedar plasmadas en un documento que le vamos a llamar convenio. El convenio va a ser un documento que puede ser físico o electrónico, en el que se van a hacer constar los acuerdos de las partes en los medios alternativos que van a poner fin de manera parcial o de manera total a los desacuerdos presentes y a los desacuerdos que pudieran venir en un futuro. Para la procedencia de este convenio, el facilitador va a tener que observar y sobre todo garantizar 4 puntos que son bastante importantes. El primer punto va a ser que se trate de derechos que sean disponibles y renunciables. Es decir, que no tengan que ver, por ejemplo, vamos a pensar que van a convenir sobre la pensión de alimentos y que dijeran, bueno, yo no te voy a dar la pensión. Eso no podría ser posible porque ese es un derecho que no puede ser renunciable. Los alimentos de los menores es algo de lo cual no pueden renunciar a esa obligación. Entonces, eso es lo que vamos a entender por un derecho no renunciable. El convenio también no va a poder contravenir las disposiciones de orden público, ni tampoco podrá afectar a terceros y tampoco pueden resultar notoriamente desproporcionados. Hay veces que alguna de las partes siempre quiere abusar, ¿no? Porque a lo mejor entran situaciones como de intimidación, como de miedo. El miedo, el facilitador o mediador se observa eso, que a lo mejor alguien está aceptando un convenio por una situación de desventaja y que va a causar un acuerdo notablemente desproporcionado, no puede aceptar ni permitir ese tipo de acuerdo. Una vez que se firma el convenio por las partes y que se suscribe por la persona facilitadora, que puede ser una persona facilitadora pública o privada, esta tiene la obligación de remitirlo en un plazo máximo de 10 días hábiles al sistema de convenios. Lo tiene que registrar, lo tiene que inscribir y sus efectos serán los mismos de cosa juzgada. Es decir, que el acuerdo que se llegue a acordar a través del medio de mecanismo alternativo va a tener la misma validez que si se hubiera llegado a un acuerdo o se hubiera dictado una sentencia a través de un medio jurisdiccional. Entonces, este convenio tendrá el efecto de cosa juzgada. Solo en materia familiar podemos distinguir que los convenios podrán modificarse cuando también las circunstancias que dieron origen a su suscripción hayan cambiado con el tiempo. Especialmente lo vemos en la materia de alimentos, en la forma lo vemos cuando hablamos de alimentos, a lo mejor en su cancelación, a lo mejor podemos modificar el monto. También lo vemos, por ejemplo, cuando podemos o tenemos la necesidad de modificar una guardia y custodia, que a lo mejor uno de los padres que tenía la guardia y custodia por alguna razón, tal vez de trabajo, ya no puede hacerse cargo del menor. Entonces ahí sí podemos llegar al acuerdo de cambiar la guardia y custodia a la otra parte. O también lo vemos mucho cuando queremos acordar sobre el régimen de visitas y de convivencias, que muchas de las veces en el momento que se celebre el convenio, tenemos disponibles ciertos días para poder convivir con nuestros hijos, pero con el paso del tiempo esas circunstancias pueden cambiar y entonces este convenio sí se puede modificar cuando sea necesario. Vamos a hablar un poquito acerca del sistema de convenios. Ya dijimos que una vez que el facilitador lo registra, que lo advierte que es un convenio válido y que tiene la obligación de registrarlo, ¿dónde lo vamos a hacer? Entonces, ya dijimos que es a través del sistema de convenios, que este sistema es un centro público de los poderes judiciales que puede ser federal o también las entidades federativas cuentan con su propio sistema de convenios. Este sistema contendrá la información relativa y los convenios que al efecto se hayan suscrito por las personas facilitadoras, públicas o privadas. El sistema de convenios deberá prever un registro electrónico del convenio y el estado que guarda la última actuación de conformidad con lo dispuesto por las leyes de transparencia y protección de datos personales. La inscripción del convenio en el sistema de convenios será efectiva una vez que revisadas en el centro público los requisitos de forma
o bien también los de fondo en los casos expresamente que señala la ley. Cuando hablamos de medios alternativos de solución de conflictos, también tenemos que hablar sobre justicia alternativa. La justicia alternativa, al igual que la conciliación y que la mediación, también es una herramienta para dar solución a los conflictos, pero esta ya forma parte del nuevo sistema de justicia penal. Esta justicia alternativa va a tener como propósito lograr un acuerdo entre los involucrados a través de la voluntad, la cooperación y el diálogo. Va a ser aplicable a los casos en que el Código Penal Federal en su catálogo de delitos no considera como no graves. Este tipo de justicia va a permitir a los particulares resolver sus problemas sin necesidad de ir con un juez, ya que da oportunidad para ponerse de acuerdo a través de la voluntad, la cooperación y el diálogo. La justicia alternativa es uno de los cambios más importantes de la reforma penal, ya que es un método que da solución a los conflictos de manera eficaz y de manera rápida. También su importancia deriva de que va a evitar que las partes que se encuentran de por sí ya en un problema con la justicia, pues tengan un desgaste tanto emocional como económico. Eso es una de las bondades más importantes de este tipo de justicia alternativa, porque la verdad de las cosas es que verse involucrado en un problema penal desgasta mucho, tanto emocional como económicamente. Entonces, sus bondades van a ir por ahí, ¿no? Bueno, también este procedimiento va a significar una suma de voluntades, porque las partes tendrán que estar dispuestas a llegar a acuerdos que de igual manera que la conciliación y la mediación van a favorecer a través del apoyo de una persona neutral que va a estar capacitada para encontrar una solución pacífica a través de, pues de acuerdos. Ahora vamos a hablar acerca del Centro de Justicia Alternativa. Este Centro de Justicia Alternativa va a ser el lugar idóneo donde vamos a poder desahogar estas nuevas formas de resolver conflictos. Estos centros de justicia alternativa son dependencias del Tribunal Superior de Justicia que van a contar con autonomía técnica y de gestión y se van a instituir para administrar y substanciar los métodos alternativos de solución de conflictos. Particularmente lo que es la mediación, es lo que se va a substanciar ahí, la mediación y para la atención también de conflictos que pueden ser en las materias de civil, de familiar, de mercantil, también de penal y también se substancian asuntos de justicia para adolescentes entre particulares, así como también para su desarrollo. Para solicitar un medio alternativo de solución de conflictos en materia penal, se va a solicitar una salida alterna. Este puede ser un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional. Esto se va a solicitar a través del juez de control, quien va a derivar al órgano especializado de mecanismos alternativos de solución de controversias a través de la unidad de gestión judicial para que el imputado o la víctima ofendido se presenten en el órgano especializado a recibir el servicio. La procedencia de un medio alternativo de solución de conflictos en materia penal será siempre cuando se trate de delitos que pueden ser de querella, pueden ser delitos culposos, pueden ser delitos de patrimoniales, sin violencia sobre las personas, asimismo en materia de adolescentes, cuando va a ser procedente cuando las conductas que hayan tenido estos adolescentes no ameriten de ninguna forma una medida de internamiento. Los participantes van a acudir de manera personal y pueden ser asesorados en todo momento por un abogado particular, pero esto va a ser de forma externa al Centro de Servicio de Mediación Privada. Es decir, no contamos con un a lo mejor abogado de oficio, pero sin embargo sí pueden llevar un abogado particular para que los esté asesorando en todo momento. Una vez que el juez de control aprueba el acuerdo reparatorio en términos del Código Nacional de Procedimientos Civiles, va a tener como efecto la extinción de la acción penal.
Los efectos jurídicos del convenio celebrado entre los mediados ante la fe pública del director actuante con las formalidades que señala la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal serán válidos y exigibles en sus términos, trayendo siempre aparejada la ejecución para poder realizar la exigibilidad en vía de apremio ante cualquier autoridad jurisdiccional. Por acuerdo de los mediados, los convenios pueden ser anotados en el registro público de la propiedad y del comercio de conformidad con las leyes respectivas. En caso de que se dé un incumplimiento en los convenios que se hayan suscrito, puede ser por cualquiera de las partes, la persona que se sienta afectada por ese incumplimiento va a poder solicitar la ejecución del convenio por vía de apremio ante la autoridad jurisdiccional que corresponda o bien ejercer los derechos que correspondan para hacerlos valer por la vía y forma correspondiente de acuerdo a cada asunto en particular. También tenemos lo que son como otros mecanismos para resolver conflictos, las salidas alternas. Vamos a hablar un poquito de ellas. Estas salidas alternas en el artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales específicamente se van a establecer las formas alternas de solución del procedimiento. Estas pueden ser el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional al proceso. El artículo 185 también habla, pero menciona el procedimiento abreviado como una forma de terminación anticipada, pero ahorita las que más nos interesan es abordar como salida alterna el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Una característica propia de estas figuras es que permite concluir el procedimiento en situaciones que en el modelo procesal mixto apegado a un modelo de estricta legalidad, debían resolverse únicamente en juicio. Realmente estas salidas alternas se tratan de nuevas formas de conclusión de los asuntos penales, cuya aplicación correcta es la imprescindible para el éxito del nuevo modelo procesal. El sistema acusatorio diseñado por la Constitución Política de los Estados Unidos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, va a requerir válvulas de escape que impiden que todas las investigaciones que se inician, terminen o concluyan en juicio oral. Por tanto, las salidas alternas al juicio representan ese tipo de salidas. Es lo que le mencionábamos hace rato, que uno de los grandes beneficios o bondades de estos medios alternativos es justamente que hay muchos asuntos que no deberían de ventilarse a través de los juicios. ¿Por qué? Porque son asuntos que son de baja cuantía, de poca monta, como le llaman, y entonces no necesitan desde una investigación judicial ni llegar a un juicio que a lo mejor para el Estado pues le va a provocar un gasto, tanto un gasto humano, un gasto económico, un gasto en procesos, y a lo mejor entre las partes pueden llegar a un acuerdo sin necesidad de llegar a todo ese procedimiento. También tenemos como una salida alterna los acuerdos reparatorios. Estos se refieren básicamente, regresamos la línea. Los acuerdos reparatorios se van a referir básicamente al acuerdo que va a existir entre el imputado y la víctima u ofendido, en que el primero va a reparar de algún modo el daño de una manera que resulte satisfactorio para la víctima o para el ofendido, porque puede ser víctima u ofendido. A ver, permítanme. Hablábamos de los acuerdos reparatorios. Entonces, en que el primero la víctima, perdón, el ofendido o acusado, investigado, es que tiene tantos términos que, bueno, me confundo a veces. Pero bueno, aquí vamos a hablarle como imputado o investigado, porque puede ser antes del juicio oral o puede ser antes o después. Entonces lo vamos a llamar investigado o imputado. Va a tener que reparar de algún modo el daño que causó a la víctima. Y
El hecho que se persigue penalmente y que a su vez es aprobado por el Ministerio Público o juez de control y cumplidos en términos de la ley, tienen como efecto la conclusión del caso. Entonces, esto es un acuerdo reparatorio que simplemente es una suma de voluntades en quien se considera ofendido o víctima para que el imputado o investigado de una causa penal pueda reparar el daño y puedan ponerse de acuerdo. Esta reparación del daño, por lo general, casi siempre es por una cuestión económica, que se puedan poner de acuerdo y entonces así podemos evitar el juicio penal. El Código Nacional del Procedimientos Penales, en su artículo 187, va a admitir los acuerdos reparatorios como delitos que se van a perseguir por querella, requisito equivalente de parte a la ofendida, como también los delitos culposos o los delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas, salvo que el imputado haya celebrado con anterioridad acuerdos por los mismos delitos. Esto es con la intención de evitar lo que le llamamos la puerta giratoria, ni tampoco cuando se trate de violencia familiar o su equivalente en las entidades federativas. Este es un punto muy importante y es una preocupación que atañe a toda la sociedad. Lo he escuchado muchas veces cuando, por ejemplo, dicen que la justicia en México no existe. ¿Y por qué no existe? Porque hay veces que muchos infractores o delincuentes, por llamarle así, que bueno, propiamente ya no es tan propio decirle ahora delincuentes, pero imputados, investigados, cometen delitos y al final de cuentas llegan a lo mejor a tener un proceso en el cual los detienen, pero al final de cuentas vuelven a salir. Por esta razón es que la ciudadanía siempre ha perdido esa confianza en nuestras autoridades porque muchas veces he escuchado eso que dicen, es que los meten y los vuelven a dejar salir. Eso es lo que nosotros le vamos a llamar como la puerta giratoria. Entonces, cuando estos infractores han cometido una conducta delictiva que es punible, van a poder allegarse de este acuerdo reparatorio, pero siempre y cuando no hayan sido procesados por los mismos delitos que se le están imputando. Es decir, solamente una vez pueden hacer valer esta herramienta que ellos tienen para poder salir, pues, de la problemática que en ese momento les está aquejando. Y mientras no se trate donde haya violencia, por ejemplo, en un robo con violencia, pues aunque fuera primo delincuente, no podría llegarse a un acuerdo reparatorio porque está utilizando la violencia y esa es una de las excepciones que nos da el Código Nacional de Procedimientos Penales para no poder llegar a un acuerdo reparatorio. En cuanto al aspecto propiamente procesal, los acuerdos reparatorios tienen lugar hasta antes del auto a la apertura de juicio oral. Desde la primera intervención, que es el Ministerio Público o en su caso el juez de control, debe de proporcionar que las partes lleguen a un arreglo en las conductas delictivas que se permiten. Entonces, un acuerdo reparatorio no lo podemos solicitar después de que ha salido el auto a juicio oral. Tenemos oportunidad de hacerlo valer hasta antes de que salga ese auto. También tenemos lo que es la suspensión condicional del proceso. Esta es una salida que también es alterna al proceso, que va a proponer el mismo sistema a fin de que la persona inculpada o imputada o investigada, como queramos llamarlo, pueda terminar el proceso penal cumpliendo con un plan de reparación del daño y una serie de condiciones. Una vez cumplido esto, concluirá la causa penal. A diferencia del acuerdo reparatorio, la medida de suspensión condicional del proceso tiene los mismos efectos de concluir la causa penal, pero con una diferencia. La diferencia es que aquí se tienen que llegar a una condición, por eso es suspensión condicional del proceso. Se le pueden llevar a lo mejor su asunto en libertad, pero siempre y cuando cumplan con una condición que se les va a imponer. El objetivo de la suspensión condicional va a consistir en dar por terminado un proceso ordinario penal sin tener que llegar al juicio oral, como ya lo habíamos mencionado, pero por ende sin que medie tampoco una sentencia. Brindando así una de las bondades de la
suspensión condicional al proceso es que el imputado va a tener la oportunidad de que cumpliendo esta exigencia que se les va a imponer, se incorpore de una manera rápida a la sociedad sin necesidad de recurrir a otro tipo de sanciones que a lo mejor van a ser más perjudiciales para él. Es como si les dieran una oportunidad de poder resarcir el daño que hicieron y que a la vez pues también tuvieran esa reflexión de no repetir esa conducta. Por eso tanto los acuerdos reparatorios como la suspensión condicional al proceso solamente la pueden tomar una vez, porque si no, pues ya se perdería el objetivo de que puedan reinsertarse en la sociedad sin poder duplicar otra vez esas conductas que son mal vistas por la sociedad. También es imprescindible a lo mejor mencionar que el Código Nacional de Procedimientos Penales también va a establecer esta figura que puede proceder en aquellos delitos donde cuya la media aritmética no va a exceder de 5 años y no exista una oposición fundada de la víctima. Vamos a hablar un poco de justicia restaurativa. La justicia restaurativa es un sistema también que busca la reparación proporcional y a la vez consensuada, que trata de restablecer la confianza que se ha perdido entre dos o más personas. No solo es un pago de una cantidad líquida o a lo mejor una indemnización lo que va a reparar el daño, más de que tratar de reparar el daño de una forma económica, se trata de que se enmiende ese daño, ya que también existen delitos que son de imposible reparación. Como por ejemplo, vamos a pensar en un robo que a lo mejor es un robo donde no hay violencia, es un robo simple. Sin embargo, es muy fácil reparar a lo mejor el monto de lo robado, pero hay cosas que no pueden repararse con dinero, como por ejemplo la pérdida de la seguridad de la persona y su tranquilidad, eso no puede repararse. Entonces, una actitud también por parte del ofensor de empatía hacia quien agredió puede a lo mejor de alguna manera tener una reparación un poco más importante que si solo fuera económica, porque muchas de las veces la sociedad está muy cansada de los delitos que siempre quedan impunes, pero cuando a lo mejor la persona que ha cometido esa falta puede ser que sea primodelincuente, pero que muestre un arrepentimiento total de lo que está haciendo, pueda la víctima u ofendido tener una mayor sensación de bienestar. Este modelo de justicia restaurativa busca tratar más que nada las causas del delito, la acción de enmendar el mal causado a la sociedad y también implica adoptar medidas para evitar que el ofensor vuelva a repetir esas conductas y que otras personas dentro de la sociedad también repitan esas conductas, pues, que son punibles, por llamarlas así, ¿no? Porque a veces hay mucha gente que da muy mal ejemplo, entonces la situación de la justicia restaurativa es impedir que el infractor las vuelva a cometer, pero también que la sociedad no las cometa. La justicia restaurativa va a tener una estructura de 3 ejes esenciales. Por una parte, va a responsabilizarse de la atención de los daños causados, es decir, que la víctima tenga una reparación de los daños que le cause una sensación de satisfacción o de conformidad, pero también va a atender las necesidades de la persona que va a infringir la ley, porque es importante para la justicia restaurativa que también se trate al infractor y cómo se va a tratar conociendo, por ejemplo, por qué llegó a cometer ese delito, qué es lo que pasa por su mente, eso con la intención que cuando pueda estar en un proceso restaurativo
pueda tener una mayor posibilidad de adaptarse y no volver a cometer delitos. Y también es importante el reconocimiento, ese reconocimiento de la responsabilidad de que ha actuado mal en la sociedad. Va a buscar, sin duda alguna, las causas que llevaron a esta persona a delinquir. Y por supuesto, también va a tratar de adoptar medidas para que el ofensor pues tenga una readaptación a la sociedad. Es decir, por ejemplo, si cometió un asalto porque estaba drogado, pues a lo mejor tiene que acudir como una medida preventiva a un centro para que pueda rehabilitarse. Realmente el acuerdo en la justicia alternativa no va a ser el objetivo primordial como vimos en la conciliación y en la mediación, donde el acuerdo era el objeto principal. Aquí el acuerdo principal que vamos a tener en la justicia restaurativa va a ser dentro del contexto de restaurar ese tejido social que se ha dañado dentro de la sociedad. Pero si por alguna razón se llega a un acuerdo entre las partes, de todas maneras, se va a tener que ese convenio se le va a dar la posibilidad de que tenga una validez como si fuera una sentencia. Por ejemplo, no sé, a lo mejor un parte de la restauración puede hacer pedir disculpas o pedir perdón, o a lo mejor pueden llegar a un arreglo económico, pero realmente, como ya dijimos, esa no es el objetivo principal de la justicia restaurativa, sino que tengan a lo mejor abstención de ciertas conductas o que puedan incluso prestar servicios a la comunidad. Eso sería más satisfactorio para muchas personas en lo que es justicia restaurativa. En México son 3 los medios alternativos reconocidos actualmente en la Ley Nacional de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. En materia penal, pues tenemos la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Como ya vimos, pues la justicia restaurativa básicamente es un modelo, pero cuando hablamos de junta restaurativa nos vamos a llegar a un mecanismo. Cabe mencionar que en estos tipos de mecanismos en materia penal es necesario que ocurran 3 cosas. Primeramente, tiene que haber un reconocimiento y una aceptación de la parte ofensor. Tiene que reconocer haber cometido un ilícito a la víctima. Como segunda parte, pues tenemos la aceptación de participar en el proceso, entendiendo de manera voluntaria, lejos de que se coaccione de alguna manera física o psicológica. Esto tiene que ser una aceptación voluntaria desde el entendimiento. Todo ello previo a una evaluación del ofensor y víctima que se sientan seguros en el momento de participar en el proceso, porque muchas de las veces, dependiendo el delito del que se hable, pues no puede resultar restaurador el hecho de que a lo mejor puedan reunirse para poder llegar a un acuerdo. Por ejemplo, en procesos vamos a hablar sobre un delito de índole sexual, pues la víctima, a la verdad es que queda demasiado tocada y es muy poco probable que quiera tener una reunión con el ofensor. Entonces, eso depende del delito de que se trate. La verdad es que es difícil, ¿no? Tratar asuntos en materia penal, pero pues hay asuntos que sí se pueden lograr a través de la justicia restaurativa. El facilitador que va a conducir estos mecanismos alternativos también debe de asegurarse que se cumplan tales condiciones. Posterior a ello va a poder tener sesiones de forma conjunta o también separada. Primero se hacen reuniones con la víctima y después se hacen reuniones con el ofensor, y si fuera necesario también tener sesiones con ellos y con las víctimas indirectas. Porque víctimas indirectas también estamos hablando de la comunidad. ¿Por qué? Porque generalmente tanto las víctimas como los ofensores, por lo regular, siempre viven en una misma comunidad, y los delitos vienen a tener repercusiones dentro de la misma sociedad. Los artículos 21 y 25, respectivamente, de la Ley Nacional de Mecanismos, hacen una diferenciación entre los mecanismos alternativos de mediación y la conciliación, de los cuales ya hemos explicado anteriormente durante esta presentación, y contempla que el facilitador, además de propiciar la comunicación entre los intervinientes, va a poder
podrá, sobre la base de los criterios objetivos, presentar alternativas que van a dar solución a los problemas penales. Como ya mencionamos anteriormente, el tercer mecanismo de resolución de los conflictos lo va a contemplar la Ley Nacional de Medios Alternativos de Solución de Controversias en el Ministerio Público o en la Junta Restaurativa, en el cual va a establecer en su artículo 27 la definición de dicho mecanismo. Como ya les había dicho, la Junta Restaurativa es solamente un modelo de justicia y la Junta Restaurativa va a ser el mecanismo a través del cual se va a desahogar esta justicia. Este mecanismo mediante el cual la víctima o ofendido o también imputado, como le queramos llamar, y en su caso la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, van a buscar construir y proponer opciones de solución de controversias con el objeto siempre de llegar a acuerdos que van a atender las necesidades y las responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima o ofendido y del imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social, tan importante que en estos días tenemos una descomposición social tremendamente que está causando delitos de realmente de alto impacto. Entonces, pues los que se puedan recomponer en el tejido social, qué padre, porque la verdad es que tenemos una problemática importante a nivel de nuestra sociedad. También observando lo anterior, se confía que mientras se encuentren, además de las víctimas, el ofensor y otras personas afectadas, tal es el caso que puedan ser también los familiares, esos pueden ser como los ofendidos y otras personas relacionadas con el conflicto, se pone a consideración y a guía del facilitador especializado más que nada, siguiendo todavía en todo momento el principio de voluntariedad, porque es muy importante que las partes tengan ese convencimiento de llegar a ese medio alternativo y el resultado del proceso y el acuerdo siempre debe de ser restaurador. Vamos a mencionar algunos alcances de la Junta Restaurativa. Estos alcances van a estar contemplados en el artículo 29 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. La reparación del daño va a derivar de la Junta Restaurativa y puede contener lo siguiente: el reconocimiento y la responsabilidad y formulación de una disculpa a la víctima ofendido. Puede ser esto en un acto público o en un acto privado de conformidad con el acuerdo alcanzado por los intervinientes, por virtud del cual el imputado acepta que su conducta causó un daño. Entonces, una de las medidas que se puede llevar a cabo a través de la Junta Restaurativa es esa disculpa pública, que se puede hacer en privado o se puede hacer, pues, dependiendo del caso en concreto, pero lo importante aquí es el reconocimiento de la responsabilidad de quien ha cometido una infracción. También es el compromiso de la no repetición de la conducta originadora de la controversia, el establecimiento también de condiciones para darle efectividad y de cualquier naturaleza que contribuyan. Eso es importante, antes de que se me olvide, el compromiso de no repetición. Una de las cosas más importantes de la Junta Restaurativa es justamente eso, que la persona que se va a someter a ese tipo de mecanismos haga una conciencia y reflexión del mal que hizo, del mal que causó. Si no hace esa reflexión y si no tiene esa conciencia, entonces podremos decir que el mecanismo pues ha fracasado. Entonces, pues tiene que someterse no sé, a lo mejor a las condiciones que se le ponga en esa Junta Restaurativa. Por ejemplo, hablábamos de las adicciones, sí tiene que tener ese compromiso de rehabilitación, porque si no, entonces se pierde el objetivo de la Junta. Un plan de restitución que puede ser económico o en especie, esto porque pues muchas veces los infractores no tienen para reparar el daño, pero pues hay personas que se conforman con que esta persona pueda cambiar las conductas que tiene y pues eso a lo mejor es para gran satisfacción de la persona, aunque bueno, también eso es un poco irreal porque una persona que ha sido agredida a lo mejor en sus bienes o en su persona, pues tal vez no le va a importar, ¿no? Que tenga o no tenga para reparar el daño, pero bueno, hay quienes sí están en pro de la justicia restaurativa y tal vez una disculpa puede ser suficiente, así como una forma de reinsertarse en la sociedad puede ser suficiente para reparar el daño. De lo anterior vamos a poder observar la intención del legislador para poder ver de una manera más integral la reparación del daño, es decir, ver más allá de
una reparación económica. Está el reconocimiento de la comisión del hecho ilícito, que eso es algo de lo más importante, la seguridad, el compromiso que esta persona tenga para la no repetición de la conducta ilícita, también como sus consecuencias económicas y que pueden, pues, también subsanarse también en especie, ¿no? Hay veces que sí hay la forma y bueno, se acepta y entonces ahí terminamos con el proceso penal. Es el facilitador quien se va a considerar como una persona especializada que va a cumplir con los requisitos de ley y que por ende es el encargado de hacer funcionar y facilitar el proceso restaurador más conveniente según sea el caso en concreto. Hay veces que se llevan a través únicamente de la mediación, a otras veces sí necesitamos de un proceso de conciliación y bueno, pues ya en asuntos cuando a lo mejor ya hay una sentencia de por medio, ya podemos hablar de una junta restaurativa con lo que se va a procurar resolver el conflicto que se presente, sobre todo en materia penal. Bueno, con esto se aduce que el nuevo sistema de justicia acusatorio con especial referencia a México, pues busca incorporar los medios alternativos con los que va a buscar dar una opción más para toda la ciudadanía, para una justicia parte de rápida, expedita, también pues restaurativa, al ser un medio de gestión ante un conflicto penal para resolverlo de la mejor manera posible, así ponderando, según sea el caso, la posibilidad de abrir un diálogo voluntario para la generación de una solución. Bueno, pues ya en otros espacios, en este mismo foro, hay gente que, bueno, es un poco más especializada en los medios alternativos en materia penal, ya han explicado a grandes rasgos de lo que se trata, las salidas alternas, los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso, pero no pudimos dejar de mencionarlos en esta charla, aunque nos estábamos refiriendo específicamente al uso de los mecanismos por medios no jurisdiccionales, porque de alguna manera forman parte del nuevo sistema de justicia penal en México. Entonces es imprescindible tener que hablar de estos temas, pero como a modo de conclusiones, yo preparé una lámina donde voy a enumerar las ventajas de los medios alternos de solución de controversias para que quede como un poco más resumido todo lo que ya explicamos en esta charla. Tal vez para algunas personas haya sido un poco cansado la primera parte, porque pues bueno, definir qué es un conflicto, a veces creemos saber de qué se trata un conflicto, pero muchas veces no lo sabemos, ni siquiera sabemos cómo enfocar esas diferencias que tenemos incluso dentro de nuestro propio ámbito familiar, y eso es lo que va a llegar a generar problemas o una escalada de los problemas que casi siempre terminan en los medios jurisdiccionales, saturando todo nuestro sistema procesal, siendo que de alguna manera entonces la justicia no sea pronta, que los procesos sean tardados y causando una gran insatisfacción en todas las personas. Por eso de ahí va a derivar la importancia de conocer estos medios alternativos para poder allegarnos a ellos, poderlos utilizar, porque son unas herramientas que tenemos al alcance de todos y la verdad de las cosas es que no las utilizamos porque no sabemos de ellas, no conocemos de estos procesos y de ahí va de erradicar su importancia. Bueno, estos puntos o ventajas o conclusiones que yo saqué, pues son unos puntos claves de toda esta charla. El primero es que van a ser procedimientos que van a conllevar menos tiempo que un proceso judicial. Eso, pues, a lo mejor estamos hablando que en una sola reunión puede resolverse una problemática que en una instancia jurisdiccional puede llevar a lo mejor hasta 3 meses por la carga de trabajo que hay en los tribunales. Como segundo punto, tenemos que se puede gestionar un mayor número de soluciones que convengan a ambas partes. Cuando nosotros dejamos toda la resolución de un conflicto a un juez, ¿qué va a pasar? Ahí vamos a tener una sensación de alguien que va a ganar, pero también de alguien que va a perder. Entonces, no vamos a tener ese control del problema que nosotros tratamos de arreglar porque lo vamos a dejar en manos de un tercero. Entonces, como bondad del medio alternativo de
solución de controversias, tenemos que en nuestras manos está el poder controlar qué vamos a convenir, qué es lo que nosotros necesitamos para sentirnos satisfechos. Son todas las pretensiones que nosotros tenemos que a lo mejor no van a ser satisfechas en un 100%, pero sí podemos pensar que van a ser satisfechas en un 50 y en un 50, caso contrario, que si perdemos algún asunto en algún juicio, pues nos vamos a ver perjudicados al no recibir a lo mejor pues recibir una sentencia que nosotros esperábamos. Como tercer beneficio es que también van a beneficiar la comunicación entre las partes, generando una cultura de paz y respeto. Es decir, que la verdad los procesos jurisdiccionales, en lugar de resolver un problema, van a aumentar los problemas porque no solo no vamos a resolver lo que necesitamos, sino que también se va a perder ese respeto y esa comunicación con las personas pues que tenemos esa problemática, sobre todo, pues como hemos dicho reiteradamente, los problemas familiares, que son los tribunales que más están cargados con asuntos, problemas sobre todo entre parejas. Bueno, vamos a poder un poco despresurizar esa carga en los tribunales, pero sobre todo y lo más importante es que vamos a tratar de rehabilitar esa comunicación y ese respeto que también ya hemos perdido por la otra parte. Otro de los beneficios va a resultar en que son menos onerosos y no van a implicar el gasto que se deriva de un juicio. Como ya hemos dicho, estos métodos alternativos de solución de controversias no tienen costo alguno para la ciudadanía, pueden acudir, no se les va a lo mejor a facilitar un abogado de oficio como tal, pero sí van a contar con una asesoría del facilitador en todo momento. Ya también tienen esa opción incluso de una mediación o una conciliación colaborativa en la que pueden a través de sus propios recursos hacerse acompañar de un abogado que de igual manera pues los va a asesorar en todo momento y va a cuidar de sus intereses. Otro de los puntos o beneficios son que van a resultar más flexibles, ya que atienden las necesidades para ambas partes y no va a haber un resultado, como ya lo habíamos mencionado, en un tribunal de un ganador o un perdedor. En realidad, pues a lo mejor hablando, podemos resolver más cosas que peleando en un tribunal. Desgraciadamente tenemos una cultura de pelea, tenemos una cultura de conflicto, tenemos una cultura de no resolucionar nuestros problemas y entonces todo eso se da en los tribunales. Hay veces que incluso se va eh, cambiando el verdadero sentido de lo que estamos tratando de solucionar en un juzgado, porque hay veces que se dan y se dan y se dan con todo lo que pueden y al final ya están peleando o ya están pidiendo cosas en contra de la otra parte que ni siquiera pensaron en un principio, entonces pues tampoco son que digamos pues procesos muy efectivos para resolver a lo mejor conflictos que se solucionan únicamente comunicándose con la otra parte. Y como último punto es que lo convenido va a resultar favorable y más fácil de cumplir para ambas partes porque tiene validez jurídica. Es decir, si nosotros nos imponen una sentencia que va en detrimento de nuestros, a lo mejor vamos a suponer que nos imponen una pensión alimenticia donde nos va a provocar que a lo mejor no estemos de acuerdo en ella, digamos, es que es mucho, yo no puedo dar eso de pensión alimenticia, pues entonces es muy poco probable que podamos cumplir con ese convenio. Pero ¿qué pasa si a lo mejor nosotros convenimos lo que podemos pagar a lo mejor para cumplir con nuestra obligación y está dentro de nuestras posibilidades y tenemos esa oportunidad de hacer el uso de la voz en ese momento para decir qué es lo que estamos de acuerdo, qué es lo que no estamos de acuerdo, qué es lo que podemos comprometernos y qué no, pues es más probable que tenga éxito ese convenio, pero en cambio si no los impone una tercera persona, en este caso un juez no conoce en realidad, ni siquiera va a conocer si tenemos la economía para poder solventar ese gasto. Entonces, bueno, pues con la carga de trabajo y con no el estudio en particular de ese solo asunto, pues a lo mejor puede imponer penas que pues no son favorables y que no van a ser efectivas ni tampoco van a ser idóneas para poder cumplir con ese convenio del cual ya somos partes y que tiene validez jurídica porque se eleva cosa juzgada. Entonces, bueno, ha sido
un gusto poder acompañarlos esta noche, que me acompañen a mí, poderme escuchar, a lo mejor hacer un poquito de conocimiento acerca de estos medios alternos de solución de conflictos, que todavía es un tema del cual ni nosotros mismos como abogados tenemos ese conocimiento total de lo que son los medios, porque cada día que pasa se descubren pues muchas bondades de estos medios alternativos. Es un gusto saludarlos, maestro Fidel, agradezco mucho la invitación. Bueno, traté de apresurarme un poquito más porque creo que la charla se alargó demasiado, pero creo que hay mucha tela de dónde cortar y si siguiéramos buscándole, bueno, pues creo que no terminaríamos nunca. Muchas gracias, estimada maestra. Creo que fue una exposición sumamente completa. Tenemos bastantes comentarios y también tenemos bastantes felicitaciones. En nuestra página de Facebook le comparto, pues ahí tenemos bastantes mensajes. Por ejemplo, Grace Montiel dice, buenas noches, maestra, excelente tema. Bakek dice un tema importante para abogados y no abogados. Elisa, información muy valiosa. Y Andrea dice un tema infravalorado para los abogados. Excelente elección de tema. Adicionalmente a eso, bueno, pues también tenemos muchísimas preguntas, pero bueno, pues también a mí me gustaría primeramente, pues privilegiar a las personas que nos acompañan en la sala. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, estimados compañeros, es el momento de que abran su micrófono. Y bueno, pues si no, tenemos muchas, la verdad yo estaba contando que tenemos más de 40 preguntas, pero vamos a tomar algunas porque ya también, pues entendemos, maestra, que pues también no nos gustaría abusar de su tiempo. Así que, por ejemplo, Ana García dice, felicidades, maestra, ¿cuáles son las ventajas de utilizar un mask en comparación con los litigios tradicionales? Bueno, mira, Ana, gracias por tu pregunta. Creo que vamos a tener que repetir un poquito, las bondades de los medios alternativos que ya en el final de esta presentación hemos mencionado, pero las ventajas son múltiples. La ventaja que yo considero más importante es que se pueden resolver de una manera más rápida, más ágil y más efectiva sin la necesidad de llegar, como bien dijimos, a los tribunales. ¿Por qué? Si llegamos a los tribunales, eso va a representar para las personas un gasto económico importante, pero también un gasto emocional. Entonces, todo eso no los podemos ahorrar con las bondades de los medios alternativos porque podemos resolver esos conflictos sin la necesidad de llegar con un juez. Esa sería yo creo que una de las principales ventajas, pero también vamos a sentir una sensación de bienestar cuando lo que podamos cumplir sea lo que realmente nos está causando un malestar en el momento. Como ya mencionamos, cuando dejamos toda la solución a través de un juez no va a conocer realmente nuestras necesidades tan personales. Siempre se va a llegar a los principios pues básicos de las leyes y de ahí va a derivar una sentencia. Sin embargo, cuando nosotros nos sometemos a un medio alternativo, tenemos esa oportunidad de poder negociar lo que realmente necesitamos. Entonces, ese también puede ser uno de los beneficios que obtenemos al allegarnos a los medios alternativos. También es la economía pues procesal y en tiempo, porque a lo mejor, como ya lo había mencionado con anterioridad, algo que podemos resolver en una sola junta, con una sola invitación que se nos haga, que acudamos al centro alternativo, que podamos negociar a lo mejor en una sesión de 2 horas. Caso contrario, pasaría si a lo mejor eso lo quiero resolver a través de un litigio. Entonces ahí estamos hablando que pues podría resolverse a lo mejor dependiendo del caso en concreto, pero vamos a suponer que sea un asunto que sale rápido, tenemos a lo mejor que esperar 3 meses para dar solución a nuestro problema. Ok. Muy bien, maestra. Si usted me lo permite, vamos a plantearle tres más para también no abusar. Nos dice Silvia Navarro. Disculpe, maestra, los MASC en materia penal están previstos solamente dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Bueno, no precisamente. El Código Nacional de Procedimientos Penales pues los va a regular, pero desde nuestra Constitución están contemplados en el artículo 17, en el párrafo quinto, o antes de varias reformas, o cuando se dio esta reforma del 18 de junio del 2018, estaban contemplados en la fracción tercera. Ahora ha habido modificaciones y ahora se encuentran en el párrafo quinto, pero también los podemos encontrar los medios alternativos en legislaciones secundarias, o también podemos allegarnos de cuestiones como vamos a pensar o vamos a ejemplificar que también podemos encontrarlos. Por ejemplo, la ONU tiene muchos artículos en su declaración de la ONU, tiene muchos artículos que nos hablan sobre cómo resolver nuestros problemas de una manera en paz y conciliadora. Entonces, hay muchos organismos internacionales que también nos hablan de los mecanismos alternativos. Entonces, lo podemos encontrar en muchas legislaciones, pero aquí en México lo más importante es la ley que nos rige, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y en rango constitucional, en el artículo tercero, en su fracción quinta. Perfecto. Muy bien. Nos dice también Alejandra Soto, disculpe, doctora, ¿qué factores deben considerarse al seleccionar el tipo de mask adecuado para una controversia específica? Bueno, eso ya depende del facilitador. Como bien dijo nuestra amiga Alejandra, tiene que depender mucho del asunto en concreto. Por ejemplo, podemos pensar de una justicia, hacerlo a través de los medios alternativos. Vamos a hablar a lo mejor de la ¿cómo se llama? De la Junta, de la Justicia Alternativa, cuando, por ejemplo, van a ser conflictos que estén tipificados como de bajo impacto, que pueden ser asuntos que no incurran en una situación de violencia, y sobre todo en violencia de mujeres, que son asuntos que son por querella, es decir, que las personas van y denuncian algún tipo de asunto, pero que realmente no es de alto impacto, ¿no? A lo mejor asuntos que vienen siendo como de temas patrimoniales, que tienen que ver con el dinero, que son de bajo cuantía, a lo mejor nos podemos llegar a la justicia alternativa. Por ejemplo, cuando nos referimos a la justicia restaurativa, son procesos que ya se llevan en materia penal, que ya se persiguen de oficio, a lo mejor pues en asuntos como por ejemplo homicidios, que a lo mejor hay culpabilidad importante, o también asuntos menores, pero que requieren de una restauración de la persona que ha infringido en esa conducta. Si no hablamos a lo mejor de la mediación, de la conciliación, que es de otras materias que no necesariamente nos estemos refiriendo a la materia penal, vamos a utilizar el mecanismo de mediación cuando una voluntad de las partes, haciendo uso de su autonomía, de la voluntad de poder conciliar. Cuando nosotros tenemos esa voluntad y el mediador puede advertir que sí tenemos esa capacidad de poder conciliar, nos podemos apegar a un proceso de mediación. Pero cuando nosotros no podemos, a lo mejor de manera respetuosa, o que a lo mejor de alguna forma necesitamos de una tercera persona que medie el asunto, entonces estaríamos hablando de un proceso de conciliación. Pero bueno, cabe mencionar que siempre el conciliador va a ser, el facilitador va a ser esa persona que nos va a ayudar a conducir ese método alternativo de una forma en que podamos llegar a un acuerdo. Entonces, esa diferencia la vemos en que la mediación no necesariamente necesitamos de un tercero involucrado, porque nosotros somos capaces de poder negociar o los acuerdos que necesitamos, y nos vamos a llegar a una conciliación cuando no tenemos esa disposición o esa capacidad de poder negociar de una forma, ahora sí que face to face, no podemos, necesitamos de un tercero que pueda intervenir. Muy bien, doctora. Le comenta Luciano Salazar Contreras, nos dice felicidades, excelente exposición y tema. Y también fíjese que este tema, bueno, pues causó mucho interés, no nada más en la comunidad jurídica, también en la comunidad contable. Y le pregunta a Fernando Cruz, el contador, dice, felicidades, doctora, disculpe, ¿los medios alternativos de solución de controversias son aplicables en materia fiscal?
Sí, de hecho los medios alternativos se pueden llevar en todas las materias. Normalmente por ejemplo, para las materias como fiscal mucho se da en la materia mercantil, nos hacemos allegar de mecanismos alternativos como por ejemplo el arbitraje. Pero yo creo que como lo había mencionado en un principio de esta charla, los mecanismos alternativos de solución de conflictos se habían pensado en un principio únicamente que iban a ser aplicados a la materia penal, pero estando ya teniendo un rango constitucional, habiéndose constitucionalizado, ya nos da esa apertura para poderlos aplicar en cualquier materia. Pero eso también ya va a depender del caso en concreto, como volvemos a repetir. Cuando se trata de cuestiones fiscales, pues lo más recomendable es que se resolvieran a través del arbitraje. Perfecto. Pues muchas gracias, doctora. Bueno, pues yo creo que es momento de que, compañeros, si ustedes tienen la oportunidad de abrir su micrófono, para darle un fuerte aplauso a nuestra estimada doctora y amiga, la maestra Angélica Salazar Tello de Meneses, por esta excelente exposición. Muchas felicidades, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Agradezco mucho su invitación. Gracias, maestra. Y bueno, pues les agradecemos mucho a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Finalmente, maestra, no sé si guste brindarnos unas palabras ya para cerrar esta transmisión. Bueno, pues antes que nada, agradezco mucho a todo el auditorio de tu foro de Soy Ejecutivo Legal, el que hayan podido acompañarme en esta charla. Bueno, ya creo que cansados todos en este momento de la tarde-noche. Es muy valioso para mí el hecho de que me hayan acompañado, que me hayan escuchado. Es un tema que quisiéramos que todas las personas conocieran, hasta que lo estudias, hasta que lo vives, hasta que lo trabajas, es cuando realmente puedes ser testigo de todas las bondades que traen los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Se les hizo una invitación también a personas que, por eso también mi plática fue un poco dirigida a la ciudadanía en general, porque yo he visto mucho la problemática que tenemos, sobre todo las mujeres, que no sabemos cómo resolver conflictos de la naturaleza familiar. Yo veo que hay mucha violencia todavía en contra de las mujeres y no sabemos cómo llegarnos a procesos por las cuestiones económicas, porque tenemos desconocimiento de estos mecanismos y que a lo mejor podríamos resolver toda esa problemática que nos aqueja a todos nosotros, digo hombres y mujeres, pero yo me enfoco un poco más en las mujeres porque trabajo con ellas. Y bueno, pues resulta para mí súper importante que me escuchen. Yo agradezco mucho y felicito, maestro Fidel, el que puede abrir estos espacios para que la gente conozca de todo lo que es la ley, que recupere sobre todo la confianza en todo nuestro sistema legal, porque también el hecho de perder la confianza en el sistema legal también influye en la descomposición social. Entonces tenemos que confiar en las autoridades, tenemos que someternos y también aprovechar todos esos medios alternativos porque se trabaja para ello. Y bueno, pues simplemente darles las gracias a todos, quedo a sus órdenes. La verdad es que esto me encuentro un poco cansada, pero sin embargo, con más tiempo, si alguien tiene alguna duda, podemos revisar el tema, podemos de alguna forma resolver todas las dudas que hayan quedado pendientes y pues agradecerles una vez más a todos ustedes. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Fue una extraordinaria ponencia. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Y bueno, pues también agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta sesión. Maestra, sabe que esta es su casa. Siempre que usted quiera estar con nosotros, aquí siempre es bienvenida. Y bueno, pues también todos ustedes, muchas gracias por haber estado en esta transmisión y también todas las personas que nos siguieron a través de nuestra plataforma y redes sociales, muchas gracias. Y les decimos que la próxima sesión que vamos a tener va a ser sobre las medidas de protección en el sistema penal acusatorio adversarial. Esto va a ser la próxima semana. Sigan muy pendientes de nuestras redes sociales. Maestra, nuevamente muchísimas gracias y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche y hasta muy pronto. Gracias.